Padre Pío tomó ese objeto con sus manos, las manos con estigmas, las manos que sangraban cada viernes de su vida sacerdotal, y lo arrojó lejos de la cama del enfermo. No lo puso en el suelo con cuidado, lo arrojó. Entonces se volteó hacia la familia que estaba en el cuarto, mirándolos en silencio, y dijo algo que ninguno de ellos olvidaría el resto de su vida. Este es el motivo. Mientras este objeto esté aquí, ninguna oración podrá cerrar esa puerta. Después, ordenó que sacaran ese objeto de la casa esa misma noche. Mira, lo que te voy a contar no nació en la imaginación de nadie, ni en una novela de terror, ni en la mente de alguien que quiere asustarte. Esto está documentado por los biógrafos que pasaron años revisando la correspondencia y los testimonios de quienes vivieron cerca de Padre Pío en San Giovanni Rotondo. Es la historia de un hombre que sabía, desde adentro del combate, desde el cuerpo magullado de cada madrugada, que hay objetos que funcionan como puertas, no como decoración, no como recuerdos sentimentales, como puertas. Y la pregunta que quiero hacerte ahora mismo, antes de que te explique nada, es esta. ¿Tienes ese objeto cerca de donde duermes esta noche? No sé cuál es el tuyo. Yo tampoco lo sabía sobre el mío durante años. Pero hay 4 categorías que Padre Pío identificó en sus dirigidos espirituales, que el Padre Gabriele Amorth documentó en décadas de exorcismos, que el ritual romano de la Iglesia reconoció formalmente desde 1614 y que yo no entendí hasta que alguien me hizo ver lo que tenía en mi propio cuarto. Esas 4 categorías te las voy a revelar hoy, una a una, con todo lo que está detrás de cada una. Porque hay algo que Padre Pío sabía sobre el sueño que la mayoría de los católicos no ha escuchado formulado con claridad. Y esa cosa explica por qué lo que entra a tu dormitorio importa de una manera que no importa en ningún otro cuarto de la casa. El sueño es el momento de mayor vulnerabilidad espiritual del ser humano. No lo digo yo. Lo dice la teología de la Iglesia, lo documentan los exorcistas y lo aprendió Padre Pío de la manera más dolorosa posible. En el cuerpo, durante 50 años de noches en San Giovanni Rotondo. C. Bernard Ruffin no es un geógrafo devoto. Ruffin es un investigador histórico que pasó años revisando archivos, correspondencia, testimonios de primera mano. Su libro, Padre Pío, The True Story, publicado por Our Sunday Visitor, es la biografía académicamente más sólida que existe sobre Padre Pío. Ruffin no pone en ese libro lo que no puede respaldar. Y lo que Ruffin documenta sobre las noches de Padre Pío es que el combate no fue una etapa de su juventud que después pasó. Fue 50 años de ataques nocturnos que los frailes del corredor escuchaban desde sus celdas. Golpes, ruidos, muebles volcados. A Padre Pío al amanecer en el suelo, con el hábito rasgado, con marcas en el cuerpo que nadie podía explicar. ¿Por qué la noche? ¿Por qué siempre la noche? El Padre José Antonio Fortea, en su Summa Daemoniaca, lo articula con una precisión que ningún otro texto que yo haya leído iguala. Lo que ocurre durante el sueño no es simplemente que el cuerpo descansa. Lo que ocurre es que la voluntad consciente queda suspendida, y la voluntad consciente es la única barrera que el adversario no puede traspasar sin permiso. De día, el creyente que vive su fe con seriedad tiene una especie de guardia activa que opera sin que lo piense. Elige lo que entra en su mente. Rechaza lo que reconoce como malo. Hace actos deliberados que establecen una cobertura espiritual. La oración, la decisión, el rechazo consciente de lo que se acerca. Esa guardia cesa cuando el creyente se duerme. Durante las horas del sueño, el alma está en lo que Fortea llama un estado de mayor permeabilidad.
no más débil en términos morales, pero sí más abierta a influencias que de día la voluntad activa estaría en posición de rechazar. El adversario lo sabe. No necesita convencer a nadie mientras duerme. No necesita tentar. Necesita simplemente actuar sobre un alma que no tiene la guardia activa, que de día la protegería. Y aquí es donde entra lo que Padre Pío entendió, que los exorcistas documentaron y que el ritual romano de la Iglesia reconoció de manera formal hace más de 4 siglos. Hay objetos que funcionan como puntos de acceso durante esas horas, no durante el día, cuando la voluntad activa establece el rechazo. Durante la noche, durante las horas en que el alma que los porta o los tiene cerca no puede defenderse. La Iglesia tiene un nombre para esto. El ritual romano de 1614, en su Ritus Exorcisandi, reconoce que el adversario puede habitar o usar como base objetos materiales. En latín lo llama res materiales quas daemon ut, sedem adivere solet. Objetos materiales que el demonio suele usar como sede. Esto no es folclore, no es superstición popular. Esto está en el ritual romano de la Iglesia Católica, el documento oficial de los exorcismos que los sacerdotes usan en el rito ordinario de la Iglesia. Incluye, como parte de ese rito, oraciones de exorcismo de objetos, no solo de personas, de objetos. Eso te dice algo sobre lo que la Iglesia sabe y que rara vez llega a los fieles de manera directa. El padre Gabriele Amor, exorcista jefe de la diócesis de Roma durante décadas, con más de 160.000 sesiones de exorcismo a lo largo de su ministerio, lo documentó con una precisión que no deja margen para el escepticismo. En su obra Un exorcista cuenta su historia, Amor señala que entre el 30 y el 40% de los casos de opresión grave que atendió tenían en el domicilio del afectado un objeto vinculado al problema. No en el salón, no en la cocina, en el dormitorio, en el espacio del sueño. Retiramos el objeto y la opresión cesó en 48 horas. Eso escribió Amort sobre esos casos, no en uno, en decenas. ¿Por qué el dormitorio específicamente? Porque es donde el ser humano pasa 6, 7, 8 horas sin defensa consciente activa, donde la vulnerabilidad que Fortea describe es máxima, donde el adversario tiene el mayor margen de acción sobre el alma que no puede elegir, no puede rechazar, no puede vigilar. Y si hay un objeto en ese espacio que funciona como punto de acceso, el adversario lo usa durante esas horas con una sistematicidad que los exorcistas que atendían esos casos documentaron una y otra vez. Ahora te voy a decir cuáles son esas 4 categorías. Y te pido que escuches con honestidad, no con el afán de descartar, con la honestidad de alguien que está dispuesto a revisar su propio dormitorio a la luz de lo que Padre Pío sabía. La primera categoría es la que más incomoda, y precisamente por eso la pongo primera. Los regalos de personas que te desean mal. Esto es lo que más se resiste. Esto es lo que la mente razonable quiere descartar de inmediato. Porque parece que estamos hablando de brujería primitiva, de magia popular, de algo que pertenece a otra época o a otra cultura. Pero escúchame, porque lo que te voy a decir viene de la correspondencia espiritual de Padre Pío, revisada por investigadores que no tenían ningún interés en inventar nada. En el epistolario segundo de Padre Pío, sus cartas a sus hijos espirituales durante los años de 1912 a 1918, hay un patrón que el padre Alessandro Darri Pavotoni y el padre Alessio Parente documentaron en sus estudios de esa correspondencia. Padre Pío mencionaba en varias cartas objetos que abren paso al espíritu del mal y ordenaba deshacerse de cuanto haya entrado en la casa de manos impuras. De manos impuras.
no de manos malas en términos absolutos, de manos que están en una determinada relación espiritual, de personas que vienen con una intención que no es de bendición. Y Ruffin documenta al menos 2 casos biográficos específicos en que Padre Pío identificó objetos traídos por peregrinos como fuentes de opresión espiritual en sus hogares. Hay uno que me resulta particularmente difícil de olvidar. Un peregrino llegó a San Giovanni Rotondo pidiendo liberación de algo que había comenzado en su casa después de mudarse. Noches difíciles, presencias que no podían nombrarse, una angustia que no cedía con la oración. Padre Pío lo escuchó, y antes de decir nada sobre los síntomas, antes de hablar de oración o de sacramentos, hizo una pregunta que el peregrino no esperaba. ¿Recibiste algo nuevo en la casa en los últimos meses? ¿Alguien te regaló algo? El peregrino tardó un momento y entonces recordó. Una persona de quien siempre había sospechado que no le quería bien, le había dado un crucifijo de madera, un crucifijo bonito, detallado, con una forma que parecía devota. Padre Pío le pidió que describiera ese crucifijo. No lo describió con devoción, lo describió con urgencia, y entonces dijo algo que el peregrino repitió a sus biógrafos años después. Ese objeto no lleva la protección de Cristo, lleva lo que la persona que lo regaló colocó en él. No lo bendigas, no lo conserves, sácalo de tu casa esta noche. El peregrino lo hizo. Las noches cambiaron. Escucha esto con la honestidad que merece. No todo regalo de alguien que te desea mal funciona automáticamente como punto de acceso. El mundo espiritual no es mecánico ni automático. La fe y el estado de gracia del portador son factores reales que la tradición siempre ha reconocido. Amorth lo aclara, Fortea lo articula, pero lo que la doctrina de la Iglesia sí reconoce y lo que el Catecismo confirma en sus parágrafos 2115 a 2117, donde condena el recurso a amuletos y prácticas mágicas, es que ciertos objetos pueden ser dedicados a propósitos espirituales contrarios al bien, y que esa dedicación no es solo intención del que los crea, puede tener un efecto real en el orden espiritual. El ritual romano de la Iglesia tiene oraciones específicas de bendición y exorcismo de objetos. Si la Iglesia no reconociera que ciertos objetos pueden ser influenciados espiritualmente de manera negativa, esas oraciones no existirían. Existen. Llevan 4 siglos en el rito ordinario de la Iglesia. Ahora te hago la pregunta que me hubiera gustado que alguien me hiciera antes. ¿Hay en tu dormitorio algún objeto que alguien te regaló cuya relación contigo nunca ha sido de cuidado genuino? Un familiar que te critica constantemente. Un amigo que se movía en ambientes esotéricos y que un día llegó con algo que te trajo de un viaje. Una persona cuya intención hacia ti siempre has sentido como algo que no termina de ser limpio. Padre Pío dijo algo que ninguno de sus dirigidos espirituales olvidó. No todo lo que llega a tu casa con sonrisa en la boca llega limpio. ¿Estás durmiendo con el regalo de alguien que no te quiere bien? La segunda categoría es más visible pero igual de ignorada. Las imágenes y figuras de entidades no católicas, Buda, dioses orientales, figuras de Ganesha o de otros símbolos del hinduismo, amuletos de protección esotérica, cuarzos con programación, figuras de la nueva era que se venden como energía positiva o como protección universal. Esto es diferente del primer punto. No estoy hablando aquí de la intención de quien los regaló. Estoy hablando de lo que esos objetos representan en términos de la tradición espiritual a la que pertenecen. El padre Fortea, en la Summa Daemoniaca, distingue con una precisión que la mayoría de los fieles no conoce entre 2 tipos de objetos problemáticos.
Hay objetos que son puntos de acceso porque fueron dedicados explícitamente al adversario. Mayor gravedad requieren exorcismo formal. Y hay objetos que funcionan como imanes de presencia por haber sido usados o consagrados en contextos de magia, espiritismo o cultos que la Iglesia identifica como incompatibles con la fe cristiana. El Catecismo de la Iglesia Católica, en sus parágrafos 2115 a 2117, es explícito. El recurso a amuletos y la práctica de cualquier tipo de magia, aunque sea con intención protectora, es incompatible con la vida cristiana. No porque sean ineficaces. El catecismo no dice que sean ineficaces, dice que son incompatibles. ¿Ves la diferencia? Un objeto que funciona, pero que funciona en la dirección contraria, no es un objeto neutral al que la modernidad le atribuye poderes que no tiene. Es un objeto que opera en una jurisdicción espiritual que la Iglesia identifica claramente. Y si ese objeto está en el dormitorio, está en el espacio donde la voluntad consciente, la única barrera que el adversario no puede traspasar sin permiso, está suspendida por 6-8 horas cada noche. Amorth documentó casos concretos de opresión que cesaron cuando los objetos de cultos paganos fueron retirados del dormitorio. No cuando fueron bendecidos, no cuando fueron rezados, no cuando fueron purificados con agua bendita, cuando fueron retirados. Algunos podían ser exorcizados por un sacerdote y luego reutilizados, pero muchos eran destruidos o enterrados lejos de la casa. La lógica es esta. Si un objeto fue consagrado a una entidad espiritual real que no es Dios, la bendición sacerdotal puede anular esa dedicación. Pero destruir el objeto, como la Iglesia ha aconsejado históricamente, elimina el problema de raíz. Ahora piénsalo en tu dormitorio. ¿Hay alguna figura que alguien te dijo que atrae buena energía? Un cuarzo que fue programado en algún retiro de meditación budista. Una imagen de un Buda sonriente que te parece inofensiva porque nadie en tu familia se lo toma en serio. La Iglesia no lo ve como inofensivo. Y Padre Pío, que veía lo que los ojos ordinarios no ven, no lo hubiera visto como inofensivo tampoco. La tercera categoría es la que más desconcierta, y la entiendo. A mí también me desconcertó cuando la encontré formulada por primera vez. La tecnología dejada encendida. Espera, antes de que lo descartes, escúchame. No estoy hablando del aparato en sí. El teléfono como objeto de plástico y metal no es un punto de acceso espiritual. No es eso lo que Fortea plantea y lo que la reflexión espiritual sobre los medios digitales ha comenzado a articular en los últimos años. Estoy hablando de algo diferente. Estoy hablando de la pantalla como ventana. ¿Qué ha entrado por esa pantalla hoy? El teléfono que dejas encendido o en modo reposo cerca de la cama es el registro de todo lo que entraste esta noche antes de dormirte. Lo que viste, lo que escuchaste, lo que permitiste que te llegara sin filtro, sin rechazo consciente, porque estabas cansado y el algoritmo lo ponía frente a ti y era fácil seguir mirando. El horror en serie. Los conflictos de otras personas que consumiste como entretenimiento, la pornografía, el odio que circula en las redes y que tú deslizaste sin detenerte porque ya no lo sentías tan grave, el espiritismo disfrazado de curiosidad, las energías y rituales que alguien filmó con buena iluminación y que consumiste como si fueran inofensivos porque los veías en una pantalla. Todo eso entró por esa ventana. Y cuando te duermes, la ventana sigue abierta, no metafóricamente. El teléfono en modo reposo sigue conectado. El contenido que viste está en tu memoria, activo de maneras que la neurociencia documenta y que la teología espiritual describió mucho antes de que la neurociencia existiera. Lo que permitiste entrar de noche
por la pantalla, sin el filtro de la voluntad activa, permanece en el espacio del alma que ahora duerme sin poder rechazarlo. Padre Pío no conoció el teléfono, pero conoció el principio. En sus cartas advirtió repetidamente a sus hijos espirituales sobre la vecindad de objetos impuros como causa de turbación nocturna, y ordenó el uso de agua bendita sobre los objetos de procedencia dudosa. La pantalla de hoy es el objeto de procedencia dudosa de su tiempo aplicado al siglo XXI. No te pido que dejes de usar el teléfono. Te pido que entiendas que el teléfono que queda encendido cerca de tu cama, con el historial de lo que viste esta noche, no es un objeto neutro en el espacio del sueño. Es una ventana. Y si dejaste entrar algo por esa ventana sigue abierta mientras duermes. ¿Cerraste la ventana conscientemente antes de dormirte? ¿La cerraste con una oración, con un acto deliberado que diga: lo que entró por aquí esta noche, lo llevo a Cristo, no lo llevo al sueño? La mayoría no lo hace. Yo no lo hacía. Y cuando entendí que hay una diferencia entre dormirte con la ventana abierta y dormirte con la ventana cerrada, empecé a entender por qué algunas mañanas me despertaba con una pesadez que no podía explicar, aunque no recordara haber soñado nada. La cuarta categoría es la que más me tomó por sorpresa, porque es la que parece sagrada, el objeto que parece sagrado, pero no lo es. Medallas sin bendecir, imágenes de santos no canonizados que circulan en la devoción popular de la nueva era. Escapularios de imitación que se venden en mercados sin ningún vínculo con una confraternidad religiosa reconocida. Cruces adquiridas como joyería sin haber sido jamás puestas en manos de un sacerdote para la bendición correspondiente. El Código de Derecho Canónico, en su parágrafo 1670, es claro: los objetos piadosos necesitan bendición sacerdotal para tener eficacia sacramental. Sin bendición, son decoración, no son escudo. Esto le resultaba difícil de aceptar a muchos de los dirigidos espirituales de Padre Pío, porque implica que el crucifijo bonito que llevas al cuello y que compraste en una tienda sin bendecirlo, no es lo que crees que es espiritualmente. El signo está, el objeto está, la intención devota está, pero la bendición sacerdotal que convierte el objeto en instrumento espiritual no está, y el adversario conoce esa diferencia mejor que el portador. Amorth lo documentó de manera específica en los casos que atendió. Personas que portaban imágenes y medallas con devoción real, que llevaban crucifijos al cuello desde su primera comunión, que tenían en la mesita de noche lo que creían que era protección espiritual. Pero ninguno de esos objetos había sido bendecido, no porque la persona fuera descuidada o poco devota, sino porque nadie le había explicado que la bendición no es un detalle opcional. Es el acto que activa espiritualmente lo que el objeto representa. Hay algo más en esta categoría que me parece importante señalar: las imágenes de santos no canonizados. La devoción popular, especialmente en América Latina, ha creado figuras que circulan como santos sin haber pasado por el proceso de canonización de la Iglesia. Algunas son simplemente devociones populares sin consecuencias. Otras tienen vínculos explícitos con prácticas que la Iglesia identifica como incompatibles con la fe. La Santa Muerte, el niño Fidencio en ciertas formas de culto, figuras que aparecen en la imaginería de la nueva era mezcladas con simbolismo cristiano de maneras que la Iglesia no reconoce. Un objeto que tiene la forma de una imagen sagrada, pero que fue producido en el contexto de una devoción que la Iglesia no reconoce, no es un objeto sagrado en el sentido espiritual que la Iglesia define. Es una imagen que parece sagrada. Y si esa imagen está en el dormitorio, está en el espacio del sueño.
en el espacio donde la voluntad no puede distinguir. Hay algo que Padre Pío les decía a sus dirigidos sobre los escapularios sin bendecir y las medallas sin consagrar. No son protección, son apariencia de protección. Y la apariencia de protección puede ser más peligrosa que la ausencia de protección, porque quita la vigilancia sin poner el escudo real. Tómate un momento con eso. La apariencia de protección puede ser más peligrosa que la ausencia de protección, porque si crees que estás protegido y no estás, dejas de tomar las precauciones que de otro modo tomarías. Antes de llegar al protocolo, necesito contarte algo que me ocurrió hace años y que ilustra todo lo que acabo de decirte mejor de lo que cualquier argumento teológico podría hacerlo. Cuando Lucía murió en el 2015 y empezaron las noches difíciles, yo tenía en mi cuarto varias cosas que no me había detenido a examinar en décadas. Una medalla de la Virgen que me dio mi madre cuando salí de la casa para casarme. Nunca la bendijimos, nunca pregunté si era necesario, la di por hecha como objeto sagrado porque era de mi madre y representaba su fe. Un cuarzo pequeño que Lucía había comprado años antes en un mercado de artesanías. No era devoción esotérica para ella, era simplemente una piedra bonita que le había gustado. La había guardado en la mesita de noche y ahí siguió después de su muerte, porque quitarla me parecía demasiado doloroso. Y una imagen pequeña en papel de una figura que alguien me había dado en un momento difícil, diciéndome que era un ángel de protección. No era una imagen reconocida por la Iglesia, era algo que circulaba entre personas que mezclaban espiritualidad cristiana con elementos de otra cosa. Yo no veía problema en ninguna de esas tres cosas. Eran objetos familiares, objetos de personas que amaba o que me habían querido bien. No tenía ninguna razón para examinarlos con la mirada que te estoy pidiendo que uses ahora. Un sacerdote que me conocía, el mismo que más tarde me habló del rosario bajo la almohada, me visitó en esos meses. Entró al cuarto, miró en silencio durante un momento y me dijo: Emiliano, ¿quieres que bendigamos esto? No me dijo que estaba mal, no me señaló nada específico. Me preguntó si quería que bendigamos el cuarto. Le dije que sí. Lo que ese sacerdote hizo esa tarde fue el ritual romano de bendición de la morada, las oraciones de la iglesia sobre el espacio, el agua bendita sobre los rincones, sobre los objetos, sobre las paredes. Antes de empezar, me hizo hacer algo que yo no esperaba. Me pidió que pusiera en una caja todos los objetos del cuarto que no eran claramente católicos, claramente bendecidos, claramente de origen conocido y limpio. La medalla de mi madre entró en la caja porque nunca había sido bendecida. El cuarzo de Lucía entró en la caja. La imagen del ángel sin identificar entró en la caja. Lo que quedó en el cuarto era muy poco. El rosario bendecido que yo sí tenía, un crucifijo que sí había sido bendecido en su momento, una imagen de la Virgen de Guadalupe que era claramente lo que parecía ser. Esa noche, después de la bendición, dormí de una manera diferente. No te voy a decir que fue mágico, no voy a simplificar lo que ocurrió con palabras que no le hacen justicia. Pero había algo en el cuarto que antes de esa tarde estaba y después no estaba. La medalla de mi madre fue bendecida por el sacerdote esa misma tarde y volvió al cuarto. El cuarzo no volvió. La imagen del ángel sin identificar tampoco. Esas dos cosas no volví a buscarlas y no lo lamenté. Ahora quiero hablarte del protocolo, de lo que Padre Pío hacía, de lo que los exorcistas que estudian su vida y su método documentaron, y de lo que tú puedes hacer a partir de esta noche. Hay 4 preguntas de diagnóstico, 4 preguntas que Padre Pío habría hecho si hubieras llegado a San Giovanni Rotondo contándole lo que cuentas cuando la noche se vuelve pesada. La primera pregunta:
¿De dónde vino cada objeto en tu dormitorio? No de manera general, objeto por objeto. ¿Lo compraste tú con tu intención y en un lugar que puedes identificar? ¿Te lo regalaron? ¿Quién? ¿Con qué espíritu? ¿Es la persona que te lo regaló a alguien cuya relación contigo ha sido de bendición genuina? ¿O es alguien con quien llevas años sintiéndote incómodo sin saber nombrar bien por qué? Los objetos cuyo origen no puedes trazar con claridad, o cuyo origen trazas hacia una persona o un lugar que te genera dudas, merecen un examen más detenido. La segunda pregunta: ¿qué representa cada objeto en tu dormitorio? No lo que a ti te parece que representa, lo que es en términos objetivos. ¿Es una imagen reconocida por la Iglesia Católica? ¿Es una figura de un sistema espiritual diferente? ¿Es algo que alguien te vendió como protección o como buena energía sin que puedas identificar en qué tradición espiritual se sitúa? Si un objeto representa algo que no es claramente cristiano y claramente compatible con la fe, su presencia en el espacio del sueño no es neutral. La tercera pregunta: ¿has sido bendecido por un sacerdote? Esta pregunta es la que más se omite porque parece un detalle menor. No lo es. El Código de Derecho Canónico es explícito. La bendición sacerdotal convierte el objeto en instrumento espiritual. Sin esa bendición, el objeto piadoso es decoración devota, no escudo espiritual. La medalla que llevas desde niño, el crucifijo de la mesita que heredaste, el rosario que alguien te regaló en un aeropuerto, la imagen que compraste en la peregrinación, ¿fue bendecida por un sacerdote? Si no lo sabes, probablemente la respuesta es no. Y si la respuesta es no, hay algo que puedes hacer esta semana que es completamente simple. Llevas el objeto a un sacerdote y le pides que lo bendiga. No requiere una ceremonia especial, no requiere una cita larga. En la mayoría de los casos, un sacerdote lo hace en menos de 3 minutos con las oraciones del ritual romano. Ese gesto simple convierte el objeto en lo que siempre quisiste que fuera. La cuarta pregunta: ¿qué ha entrado por la pantalla que dejaste cerca de tu cama esta noche? La ventana de la tecnología que te describí, el teléfono, la tableta, la televisión, lo que viste antes de dormirte, el contenido que dejaste entrar sin filtro porque estabas cansado y ya no tenías la voluntad activa para elegir con cuidado. ¿Lo cerraste conscientemente? ¿Hiciste un acto deliberado de ruptura entre lo que entraste a consumir y lo que llevas al sueño? Si la respuesta es no, la ventana sigue abierta. Hay una oración que los biógrafos de Padre Pío documentan como parte de su práctica personal antes de dormirse. No la cito como fórmula mágica, la cito porque expresa en palabras exactas lo que todos los elementos que te he descrito hoy convergen en un solo acto. Señor Jesús, cubre este dormitorio con tu sangre preciosa. Ningún objeto en este cuarto tiene poder sobre mí. Que solo tu presencia habite aquí esta noche. Ángel de mi guarda, vigila cada rincón. Fíjate en lo que hace esa oración. No pide protección general. No dice cuida mi casa en abstracto. Dice este dormitorio, este cuarto específico, este espacio donde voy a ser vulnerable por las próximas 8 horas. No dice que los objetos del cuarto son todos buenos. Dice, ningún objeto en este cuarto tiene poder sobre mí. Está declarando, con la autoridad que el bautismo da, que la jurisdicción de los objetos queda revocada por la presencia de Cristo. Y termina con la figura del ángel de la guarda sobre cada rincón, no sobre la persona, sobre el espacio. Eso es lo que Padre Pío entendía sobre la noche, que el espacio del sueño necesita ser declarado, que la declaración tiene que ser específica, y que hay una autoridad disponible para el creyente que hace esa declaración que ningún objeto en ningún sistema espiritual puede contrarrestar. Hay también un gesto físico
que Padre Pío practicaba y que sus dirigidos adoptaron. Antes de dormirse, hacía la señal de la cruz sobre los objetos que tenía cerca y decía en voz audible: «Si no eres de Dios, no tienes lugar aquí». No a objetos que sabía que eran de Dios, sobre los objetos en general, como declaración de jurisdicción sobre el espacio. La señal de la cruz pronunciada en voz audible sobre los objetos del dormitorio antes de apagar la luz. No como ritual mecánico, como acto deliberado de alguien que entiende qué está haciendo y por qué. Ahora necesito decirte algo que la espiritualidad popular a veces omite porque parece demasiado simple cuando el tema es tan serio. El protocolo de Padre Pío para el dormitorio no requiere un exorcista, no requiere una ceremonia especial, no requiere que conviertas tu cuarto en un santuario de rituales nocturnos, no requiere semanas de preparación, requiere 3 cosas que cualquier fiel puede hacer esta semana. La primera es un examen honesto del dormitorio con las 4 preguntas que te describí. ¿De dónde viene? ¿Qué representa? ¿Fue bendecido? ¿Qué entró por la pantalla? Lo que ese examen identifique como problemático puede tener 2 destinos, según lo que la tradición recomienda. Los objetos de origen dudoso o de significado incompatible con la fe, sacarlos del dormitorio. Si el origen es claramente pagano o dedicado a otra entidad espiritual, la recomendación de Amorth y Fortea es destruirlos o enterrarlos lejos de la casa. Si el origen es simplemente desconocido, pero no claramente incompatible, el agua bendita y la bendición de un sacerdote pueden neutralizarlos. Los objetos piadosos sin bendecir, llevarlos al sacerdote esta semana para que los bendiga. La medalla, el rosario, la imagen, el crucifijo. Los objetos que desde siempre quisiste que fueran protección espiritual, pero que nunca pasaron por la bendición que los activa espiritualmente. La segunda cosa es la oración de cierre del dormitorio antes de apagar la luz. La oración de Padre Pío que te describí, o sus propias palabras adaptadas a tu situación. Lo que importa es el acto deliberado, la declaración específica sobre ese espacio, el nombre de Cristo pronunciado sobre ese cuarto como declaración de jurisdicción, y la señal de la cruz sobre los objetos con las palabras: si no eres de Dios, no tienes lugar aquí. 30 segundos, no más. La tercera cosa es cerrar la ventana de la pantalla antes de dormirte. Eso puede significar apagar el teléfono o ponerlo fuera del cuarto, o si necesitas tenerlo cerca, hacer un acto deliberado de clausura, una oración breve que diga, en palabras tuyas, que lo que entró por esa pantalla esta noche lo pones bajo la sangre de Cristo y no lo llevas al sueño. 4 palabras que Padre Pío aprendió en las noches más oscuras de Venafro y que les transmitió a sus dirigidos espirituales. Señor Jesús, por tu sangre. Eso es lo que cierra la ventana. 4 palabras, en voz audible, en el espacio físico del cuarto. El padre Amorth, en los últimos años de su ministerio, describió algo que me parece el cierre más honesto de todo lo que te he contado hoy. Describió la diferencia que hay entre el dormitorio de un fiel que hace estas cosas y el dormitorio de un fiel que no las hace. No en términos abstractos, en términos de lo que el adversario encuentra cuando llega. El dormitorio del fiel que no ha examinado sus objetos, que duerme con regalos de personas que no le quieren bien, con figuras de sistemas espirituales incompatibles, con tecnología cargada de contenido que no filtró, con objetos piadosos sin bendecir que prometían protección sin tenerla. Ese dormitorio es, en términos espirituales, territorio sin declarar, territorio disponible. El adversario no necesita forzar ninguna puerta,
El territorio no está tomado por nadie. Las horas del sueño son horas de acceso libre sobre el alma que no puede defenderse. El dormitorio del fiel que hizo el examen, que retiró lo que debía retirarse, que bendijo lo que debía bendecirse, que cerró la ventana de la pantalla, que pronunció la oración de Padre Pío sobre ese espacio antes de apagar la luz. Ese dormitorio tiene dueño. La declaración está hecha. El territorio está tomado. El nombre de Cristo fue pronunciado sobre ese espacio por alguien que tenía la autoridad del bautismo para hacerlo. El adversario lo reconoce. Puede seguir intentándolo. Padre Pío, con toda la profundidad de su unión con Cristo, siguió siendo atacado durante 50 años. Pero el acceso que encuentra cuando el territorio está declarado es fundamentalmente diferente al acceso que encuentra cuando el territorio no lo está. Emorth lo documenta en los casos que resolvió con la simple retirada del objeto problemático y la bendición del espacio. La opresión que había durado meses, a veces años, se dio en 48 horas. No porque la oración fuera más poderosa de repente, sino porque el objeto que funcionaba como punto de acceso ya no estaba en el espacio del sueño. Antes de cerrar, hay algo que quiero que te lleves no como consigna, sino como pregunta real. Esta noche, cuando apagues la luz, ¿qué hay en tu dormitorio que no sabes de dónde viene? ¿Qué representa? Si fue bendecido o si funciona como una ventana abierta. Padre Pío tomó ese objeto con las manos que sangraban, las manos con los estigmas de Cristo, y lo arrojó lejos de la cama del enfermo, no porque tuviera miedo de él, sino porque sabía exactamente qué era y qué hacía en el espacio del sueño de alguien que no podía verlo. Lo que Padre Pío veía en ese objeto, tú puedes aprenderlo sin sus ojos, a través del examen honesto de las 4 preguntas, a través del ritual romano que la Iglesia tiene disponible para cualquier fiel que se lo pida a un sacerdote, a través de la oración de clausura del dormitorio que el santo practicó durante 50 años de noches en San Giovanni Rotondo. La diferencia entre el peregrino que llegó con el crucifijo regalado y se fue sin él no fue que aprendió teología, fue que actuó sobre lo que Padre Pío le mostró. Eso es lo que te pido a ti. No que te quedes con miedo paralizante, revisando cada rincón de la casa con angustia. El miedo paralizante no viene de Dios. La claridad para actuar, sí. El examen del dormitorio con honestidad. La retirada de lo que merece ser retirado. La bendición de lo que merece ser bendecido. La oración de clausura sobre ese espacio. Señor Jesús, cubre este dormitorio con tu sangre preciosa. Ningún objeto en este cuarto tiene poder sobre mí. Que solo tu presencia habite aquí esta noche. Esas palabras pronunciadas sobre el espacio donde vas a ser vulnerable por las próximas 8 horas son la diferencia que Padre Pío pasó 50 años aprendiendo en el cuerpo. Él lo aprendió a precio muy alto. Tú lo puedes aprender esta noche sin pagar ese precio. La pregunta es si lo vas a usar. Aquí en el Centinela del Rosario seguimos trayendo lo que los santos documentaron y los exorcistas de la Iglesia verificaron, no como curiosidad histórica, sino como instrucción práctica para el combate que ocurre en la oscuridad de cada noche. Si hay alguien en tu familia, en tu comunidad, que duerme con objetos que no examinó, que lleva años con noches difíciles sin haber preguntado qué hay en su dormitorio, comparte esto con ellos. No porque quieras asustarlos, porque puede ser que lo que necesitan no sea un exorcista ni una ceremonia especial. Puede ser que lo que necesiten sea hacer 4 preguntas sobre lo que tienen cerca de donde duermen y actuar sobre las respuestas. Que el rosario sea tu escudo esta noche. Que Dios te bendiga.